Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha, no? Sí. Bien, bien, perfecto. No estaba segura si se me escuchaba. Bien. Bien, chicuelos. Bien. Seguimos con lo que íbamos a hablar la clase de hoy, que era el rol, acuérdense, del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar charlando de este rol. Bien, quería ver si... bien, listo. Voy a sacar esto, así comenzamos a charlar entonces. Perdón que le silencio el micrófono, cualquier cosa si quieren hablar, o levantan la manito o lo habilitan, ¿puede ser? ¿Sí? Entonces, para entender el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, nosotros vamos a tomar los aportes de Rossi Pulice del año 94, que plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento no puede definirse a priori, ¿sí? Es decir, dar una definición generalizada. Entonces, las autoras, o los autores, perdón, en realidad, ¿qué plantean? Que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de una forma aislada, sin relacionarlo a lo que sería una práctica, a un encuadre, que ya lo vamos a charlar, y a lo que es la dirección de un tratamiento como algo generalizable, ¿sí? Como algo estereotipado. En realidad, la función del acompañante terapéutico solo puede definirse en relación a la estrategia de un tratamiento, que obviamente todo eso se va a ir precisando, se va a ir delineando en relación a ese tratamiento y a las particularidades, obviamente, de cada caso. ¿Sí? Entonces, la forma de pensar la estrategia para un caso, en realidad debería ser en función a la singularidad de ese sujeto, ¿sí? Y que se va a ir delineando en relación al despliegue de su problemática. ¿Bien? Entonces, a ver, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico. ¿Sí? Entonces, un trabajo en equipo va a ser esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nuestro rol se considera un rol auxiliar. ¿Sí? Entonces, hay algunos autores que también acuerdan que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico en realidad puede responder a dos necesidades. Por un lado, a una necesidad concreta del terapeuta, ¿sí? De poder trascender los límites del consultorio, y por otro lado, se conjuga con la necesidad del paciente y de su familia, ¿sí? Que demanda una atención específica en aquellos casos que por ahí la familia y el paciente se sienten imposibilitados de poder responder por ellos mismos. Pero algo que sí o sí quiero que quede más que claro, que se considera el trabajo en equipo como el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Y como dije antes, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Y por qué digo esto? Y lo sostengo. Porque nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a seguir, por decirlo de una manera, las directrices de ese equipo terapéutico. Si no, nosotros como acompañantes terapéuticos, si no hay un equipo terapéutico, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente. ¿Sí? Terminaríamos siendo cuidadores, no acompañantes terapéuticos. Entonces, nosotros siempre trabajamos con el equipo terapéutico. Si no hay equipo terapéutico, nosotros no somos acompañantes terapéuticos. ¿Bien? ¿Sí? Actualmente se encuentran
nuevas, podemos decir, referencias con respecto al trabajo y a la relación con distintos profesionales en ese tratamiento de ese paciente. ¿Sí? Algunos podemos decir que optan, ¿sí?, por posicionarse desde lo que hoy se conoce como transdisciplina, que enfatiza mucho la necesidad de las diferentes miradas de cada disciplina de ese sujeto en particular. ¿Sí? En el ámbito del acompañamiento terapéutico, al hablar del trabajo en equipo, hace referencia en realidad a dos aspectos también bastante importantes. ¿Sí? En primer lugar, hace referencia a que el acompañante terapéutico se incorpora, como dije antes, en un equipo, en este caso multidisciplinario, en el cual está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento, que generalmente es un psicólogo o un psiquiatra, que va a ser quien conduce y quien guía. Y en segundo lugar, el espacio de supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y los coordinadores. ¿Sí? Que ya vamos a hablar del equipo, el espacio de supervisión. ¿Sí? Pero en relación a este primer aspecto que yo dije, que el acompañante terapéutico se incorpore en un equipo multidisciplinario, en relación a ese primer aspecto, podemos hablar de la reunión de equipo, ¿sí? Que es el lugar propicio, por decirlo de una manera, en el cual se planifica la estrategia del tratamiento y del acompañamiento, ¿sí? En un trabajo que va a ser en conjunto con objetivos que van a ser unificados, ¿sí? Porque si yo como acompañante terapéutico tengo un objetivo o una dirección hacia la izquierda y todo el resto del equipo terapéutico la tiene hacia la derecha, y no funciona. O vamos todos para el mismo lado o no hagamos nada, diría uno. ¿Sí? Entonces, es importante realizar también estas reuniones de equipo periódicamente. ¿Sí? Cada profesional, desde su área de trabajo, puede manifestar lo que observa. ¿Sí? Para que circule en esas reuniones de equipo esa información y que trabajemos todo en función de ese paciente. Eso nos va a permitir como equipo reconocer los logros, reconocer las limitaciones por el cual nos enfrentamos cada uno de los profesionales en relación a ese paciente en específico. ¿Sí? También nos va a ayudar a colaborar en un pronóstico que sea más ajustado a la realidad. ¿Sí? Y como consecuente, por ahí planificar los objetivos. ¿Sí? En realidad, ¿cuál es la importancia, podemos decir, de estas reuniones, más que nada, de equipo? En poder revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento. ¿Sí? Y si hace falta algún tipo de modificaciones, también se hará. Pero debe haber una comunicación permanente con el equipo, eso es fundamental. Es fundamental para no dar lugar a fracturas frente al paciente. ¿Sí? Trabajar como unidad. Y nosotros como acompañantes terapéuticos podemos aportar muchísimo a esas reuniones tan importantes. ¿Por qué? Porque nosotros como acompañantes terapéuticos somos los que nos encontramos en contacto con la realidad de ese paciente, con la cotidianidad, en su casa, en su dinámica familiar, en la escuela. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, para darle un cierre a eso. La inclusión de un acompañante terapéutico cobra sentido no solo a partir de la necesidad o el pedido que formule el paciente o la familia, sino que fundamentalmente es a partir del lugar que lo hace el terapeuta que conduce el tratamiento. ¿Sí? Porque muchas veces también les puede pasar que, no sé, la llama un familiar
a Marina para que haga un acompañamiento de un niño en una escuela. Marina lo primero que va a preguntar es quién es el equipo tratante. Marina va a la reunión con el equipo tratante y el equipo tratante no está de acuerdo o le parece innecesario el incorporamiento de Mariana, perdón, no Marina, Mariana como acompañante terapéutico porque en este momento no lo ven necesario. ¿Sí? Mayormente el que lo solicita es digamos, el coordinador del equipo terapéutico. También pasa, por ejemplo, yo puse la escuela porque son casos muy, muy específicos, que desde la escuela solicitan a la familia una reunión y le sugieren esto de un acompañamiento terapéutico y demás. Por ejemplo, a ver, yo tengo un caso muy, muy cercano de un compañerito de mi hija, ¿sí? Que tiene déficit de atención, muy bien tratado, pero él tiene en realidad una parálisis, ¿sí? En la coordinación, ¿sí? Tanto gruesa como fina. Desde la escuela, hace un par de años le habían sugerido a la familia el tema de un acompañamiento terapéutico. Y después le sugirieron más adelante el tema de una docente de apoyo a la integración. Resulta que el nene lo único que tiene es que por ahí le cuesta, por el tema de la motricidad fina, por ejemplo, escribir rápido, estar, digamos, acorde al tiempo de los otros niños. En realidad no es más que eso. Y el equipo tratante le dijo, no, tu hijo no necesita un acompañante terapéutico, tu hijo no necesita un docente de apoyo escolar porque no tiene problemas, por decirlo de una manera, con el aprendizaje. ¿Sí? Recién este año, que están en 6º grado, pudieron lograr, desde el equipo tratante de este niño, que, por ejemplo, en materias donde escriben mucho, como es ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, que están con mucho el tema de los cuentos y resúmenes y demás, la incorporación de la computadora, y le facilitó muchísimo. La madre me contaba el otro día, dice, ay, estoy feliz porque antes era pedir las carpetas todos los días porque siempre se quedaba atrasado, pero porque no llegaba a escribir. Y dice, con eso él avanzó muchísimo y es un niño que realmente, chicas, tiene 10 en todas las materias. O sea que no necesita, por ejemplo, esto que se le había solicitado en un principio, que era el docente de apoyo, sí, de apoyo. Y el acompañante terapéutico, porque él realiza todo, él va a gimnasia, él hace todo, nada más que a su tiempo. Solo a su tiempo. Entonces, por eso digo, mayormente, a ver, quien tiene que, por decirlo de una manera y a lo cotidiano, el ok, es el equipo tratante. ¿Sí? Por más que yo como mamá esté convencida de que mi hijo o mi hija necesita un acompañante terapéutico, si el equipo no lo ve viable, no voy a tener un acompañante terapéutico. ¿Qué le voy a terminar colocando a mi hija, por ejemplo, en la escuela? Un niñero, una niñera, alguien que lo cuide, que la mire. ¿Sí? Bien, eso quiero que quede muy, muy claro. ¿Sí? Y el segundo aspecto al que hace referencia cuando nosotros hablamos del trabajo en equipo, que yo lo nombré, es el espacio de supervisión que todo acompañante debe tener. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es un espacio de supervisión? ¿Qué me quiere decir cuando yo digo espacio de supervisión? En realidad, se entiende por espacio de supervisión a un espacio en el cual el acompañante puede plantear todas sus dudas, sus inquietudes respecto, obvio, que al devenir del acompañamiento en este trabajo. ¿Sí? Que en realidad podemos decir que comienza a surgir la necesidad de clarificar esto del espacio de supervisión.
¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste ese espacio? En un lugar donde nos vamos a reunir, por decirlo de una manera, y nosotros podemos plantear todas nuestras dudas. Mayormente, ese espacio de supervisión, ¿sí? Está dirigido, puede ser por psicólogos, por psiquiatras o hasta por un acompañante por ahí que tenga mayor experiencia que nosotros. Lo vamos a definir entonces como un espacio que acompaña al acompañante. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me dan un segundito? Ahí regreso. Denme 5 segundos. Bien, ahí está, no fue ni un segundo, me fui menos. No, estoy en la casa de mi madre y después de que termino de dar clase me voy para mi ciudad y mi hermana me quería saludar, así que perdón. Nos vemos cada tanto, ¿sí? Ese espacio de supervisión, este espacio que yo les dije recién, que es un espacio que acompaña a los acompañantes, puede adoptar en realidad distintas características, ¿sí? Que va a depender también de la modalidad del acompañamiento, ¿sí? Y de la institución también en la cual el acompañante se encuentra trabajando. Uno son los espacios de supervisión individual y el otro es el espacio de supervisión grupal, ¿sí? Cuando hablamos de espacio de supervisión individual, está constituido ese espacio de supervisión ¿por quién? Por el acompañante y el supervisor, nadie más. Ya si hablamos de un espacio de supervisión grupal, es un espacio en el cual participan distintos acompañantes y un supervisor. ¿Bien? Esa es la única diferencia que hay. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando con un paciente que necesita del acompañamiento terapéutico 24 horas del día. No va a haber un solo acompañante terapéutico que trabaje con ese paciente, ¿sí? Como mínimo debe haber 3. Entonces, ese espacio de supervisión, mayormente, que vamos a hacer los 3 acompañantes o los 2 acompañantes terapéuticos y el supervisor, ¿sí? O si trabajamos para, insertos en una institución, ¿sí? Van a estar todos los acompañantes terapéuticos que trabajan en esa institución, mayormente se hace en grupo cuando trabajamos en una institución, no individuales, y el supervisor. ¿Bien? Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque quiero que hablen. Ustedes, ¿cuál o cuáles creen que son las características o el perfil que debe tener un acompañante terapeuta? ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Qué característica debe tener un acompañante terapéutico? Alguien que acompaña, además de empatía, que es la que siempre tiramos ahí al principio. Daniel, sí, Daniel. Yo creo que tienen que también tener mucha paciencia. Es algo muy clave. Bien, me gustó paciencia. Mariana, habilitame el micro. Está habilitado el micrófono, pero no te escucho. Ahí lo cerraste de nuevo. No, no se te escucha. Está habilitado, pero no se te escucha. ¿No? Hace una cosa, Mariana, escúchame. Salí de la reunión y volví a entrar, por las dudas, porque yo antes al principio te escuchaba. Salí y te esperamos un ratito. Bien, entonces, además de empatía y paciencia que dijo Daniel,
¿Qué otra característica ustedes creen que debe tener un acompañante terapéutico? A ver ahora, si habilitas el micrófono. Está deshabilitado. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahora sí, ¿viste? Casi Era me algo. olvido, casi me olvido lo que te iba a decir. Yo creo que tenemos que ser muy observadores. Hablar menos, escuchar más. Observar todo el tiempo y prestar atención a ver en la actitud, en lo que hacen, lo que dicen, lo que sienten. Bien, bien, observar, bien, me gustó. Y algo que es muy verdad, observar más y hablar menos. Bien, ¿alguien más tiene algo, por ahí alguna característica que se les ocurra o no? Nah, ¿me van a decir que no? Responsabilidad. ¿Qué más? Sentido común. Daniel, perdón. Yo creo que también el manejo emocional. Bien, 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 me gustó el manejo emocional, ¿sí? Nosotros si hoy nos levantamos con el pie izquierdo, no podemos ir a trabajar con el pie izquierdo, ¿sí? Yo siempre lo digo, a ver, yo puedo haber tenido un día espantoso, pero yo prendí la cámara y soy otra persona. Cuando la apagué, bueno, vuelvo por ahí a mi lío, por decirlo de una manera. Por decirlo de una manera. Siempre mi madre me carga y me dice, yo le voy a mandar algún día a tu jalón, porque mi mamá trabaja conmigo. Me maneja la parte de las sucursales. Bueno, en fin, yo le voy a mandar a tus amigos y dicen, ay, porque el que ve un video tuyo dice, ay, qué divina esta chica, siempre sonriete. Y por ahí, no, estoy con todos los humos afuera. Yo no puedo venir acá y plantearme y empacarme con ustedes porque yo tuve un día malo, ¿sí? O porque tengo sueño y me gustaría estar durmiendo la siesta. Bueno, con cualquier trabajo en realidad debería ser de esa manera. Entonces, emocionalmente, nosotros podemos estar, por decir, a ver, enojados por cualquier cosa, hasta con el mismo paciente, ¿no? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que lo tengamos que tratar mal al paciente. ¿Sí? Tampoco siempre, a ver, yo soy una persona que a mí cuando algo me molesta lo digo, no me lo callo. Pero hay que saber cómo enfrentar eso que por ahí o nos molesta o nos... Porque si a mí me puede molestar, no saber una actitud de Nicole, yo no voy a ir a atacarla a Nicole, sino que hay que saber la manera de cómo plantear esa situación. Y muchas veces no se la podemos plantear a un paciente que está perturbado mentalmente. Entonces tenemos que tener esa consideración de decir, bueno, a ver, primero lo planteo, no sé, a ver, con el equipo terapéutico, que quizás me va a ayudar a cómo planteárselo a su familia, Bien, me gustó esa. Debemos tener esto del control de los impulsos. Les nombré también responsabilidad, respeto. ¿Qué más? ¿Qué más? Además de empatía. ¿Qué otra? Bueno, el tema de la escucha, la observación, que lo dijo la compañera, tener una actitud disposicional. ¿Qué más? Sí, sí. Debemos tener la capacidad de poder poner límites, límites que sean firmes, pero no rígidos. ¿Sí? Debemos tener la capacidad de poder poner el cuerpo, ser una presencia para el otro. ¿Sí? ¿Qué más? Debemos tener la capacidad de ser flexibles.
Flexibles no significa, dejar que, no sé, el paciente haga lo que quiera, ¿no? ¿Sí? Pero nos podemos desviar un poquito del camino, pero siempre con el mismo rumbo. Si podemos ir un poquito en la banquina, apenas, ¿no? No nos vayamos tanto porque ahí nos desviamos mucho. ¿Sí? Entonces, todo lo que sería perfil o características son un montón. ¿Sí? Debemos tener la capacidad de contención. ¿Sí? En realidad todas esas características podemos enumerar muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Que en realidad todas esas características se van a ir vislumbrando en el desarrollo de todo el curso también, ¿no? Y después según cada caso que nosotros vayamos trabajando. ¿Sí? ¿Bien? Debemos tener esto de la capacidad de trabajar en equipo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos capacidad para trabajar en equipo, ¿vieron? ¿A qué me refiero? ¿Vieron que hay personas que, por decirlo de una manera, no se bancan, por decirlo así y bien simple, que alguien le diga lo que tiene que hacer? Y nosotros vamos a estar siempre bajo esas directrices. ¿Sí? Obviamente que muchas veces podemos participar y decir, bueno, mira, vamos a suponer que Daniel es el supervisor de mi equipo terapéutico. Mira, Daniel, a mí me parece que esta decisión con el tratamiento no es la correcta y se va a evaluar. Obvio que lo podemos hacer. ¿Sí? Pero si cada cosa que Daniel me plantea, yo voy y me planto y le digo, ¿por qué no? Porque no es así, listo, ahí no sirvo para trabajar en equipo. ¿Sí? Bueno, eso también es otra. ¿Sí? Bien, ahora voy a ir con algo muy importante y esto necesito que tomen nota, que pregunten, que repregunten, porque es tema de examen siempre hasta en el examen final. ¿Sí? ¿Qué es la especificidad del encuadre del acompañamiento terapéutico? ¿Sí? Bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el concepto de encuadre en el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Es un concepto que va a ser de gran utilidad en toda la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, el encuadre, ¿sí?, es un concepto tomado desde el psicoanálisis en el que el acompañamiento terapéutico funciona como una brújula para sostener en la estrategia de nuestro trabajo. ¿Sí? Si nos basamos en lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que describe al verbo encuadre con diferentes conceptos o diferentes significados, por ejemplo, encerrar en un marco, en un cuadro, encajar, ajustar dentro de una cosa a otra, etcétera, nosotros vamos a tomarlo desde la psicología. Desde la psicología, en realidad, el encuadre hace referencia a elementos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos elementos? La definición del rol, el espacio, los horarios y los honorarios. ¿Sí? Que nosotros el encuadre lo tenemos que tener muy claro porque va a ser lo primero que vamos a plantear cuando nos ofrecen realizar cualquier tipo de acompañamiento. ¿Sí? Que obviamente ese encuadre después va a ir escrito como corresponde en el contrato de trabajo. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que plantear dentro de ese encuadre, el rol del acompañante terapéutico. Porque como les dije en un principio, muchas veces
las personas y hasta los propios profesionales, ¿no? No saben cuál es el rol del acompañante terapéutico. Entonces, nosotros debemos definirlo y pautarlo tanto con el paciente, con la familia, con todas las personas que integran la estrategia de intervención, sean maestros, sean médicos, sean autoridades escolares, etcétera, etcétera. Nuestro rol debe ser aclarado y debe ser diferenciado de otras funciones, ¿sí? Siempre para evitar confusiones. Después, como siempre, yo también les digo a mis alumnos, a ver, si a mí me plantean que, además del acompañamiento terapéutico, al mediodía tengo que cocinarle al niño y yo dije que sí, sabemos que no es mi rol, no es mi función. Si yo dije que sí, mi palabra vale. Después no andes quejándote de llegar a tu casa con tus amigos, con tus compañeros. No, porque al final tengo que cocinarle y eso no me corresponde. Si yo acepté, mi palabra vale. ¿Ok? Más que claro, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir y pautar nuestra especificidad con el paciente, si es que está en condiciones, con la familia y con todas las personas que integran esa estrategia de intervención. Lo otro que tenemos que plantear, el espacio. En el acompañamiento terapéutico, el espacio se debe fijar en cada caso, en realidad, cuál será el espacio de encuentro donde nosotros vayamos a trabajar. ¿Sí? Hay algunos acompañamientos donde el espacio del trabajo es la propia casa, el propio hogar del paciente. En otros casos es la escuela. En otros casos puede ser un club. En otros casos puede ser la clínica donde ese paciente se encuentra internado. Bien, ¿dónde voy a trabajar yo? No, yo te necesito para un acompañamiento escolar. Listo, mi espacio de trabajo es el establecimiento, la escuela. No la casa, es la escuela. ¿Sí? Tercero, horarios. En lo que sería horarios, obviamente que es la frecuencia y la duración de esos encuentros. ¿Qué quiero decir? ¿Qué día y a qué hora se realizan esos encuentros? ¿Sí? Como le dije antes, mi espacio de trabajo era la escuela. Listo, mi niña o la niña que yo tengo que acompañar ingresa a la escuela a 7:15 de la mañana, sale 2:15 del mediodía. Entonces, mi espacio, el establecimiento, horario de 7:15 a 12:15. ¿Sí? De lunes a viernes. Pero tiene gimnasia contraturno. Los lunes y los miércoles de 15:45 a 16:45. Perfecto, pero desde el día 1. Porque en realidad se plantea todo esto para evitar que uno, como pasa en muchos trabajos, esté, por decirlo de una manera, enojado por las condiciones del trabajo y no enfocado en el objetivo. ¿Sí? Obviamente que yo se los enseño, después cada uno de ustedes va a ver cómo quiere trabajar. Pero es como que, a ver, si alguien te ofrece un trabajo y no te dice cuánto vas a ganar, dónde vas a trabajar, cuál es tu función, sí, yo lo acepté, divino, ahí tengo trabajo. ¿Y después? No era el lugar donde queríamos estar, no era la función que queríamos hacer, no era el sueldo que queríamos ganar. Y mi trabajo, no voy a estar enfocado y disfrutar mi trabajo y hacerlo como corresponde. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en que me paga poco. ¿Sí? Que eso es otra cosa. Entonces, horarios, como le dije recién, día, hora en que se realizan esos encuentros. ¿Sí? El cumplimiento del horario es importante para el devenir del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En el caso que intervenga la familia, también se debe informar cuáles van a ser los días y los horarios de ese acompañamiento. Y en el caso de que el acompañante terapéutico, por ejemplo, realice algún cambio,
¿sí? Debe ser informado a ese paciente con anticipación y si fuera un niño, ¿sí? O alguien que no pueda manejarse por sí solo, se le debe informar al padre o al tutor. ¿Sí? Y por último, tenemos el tema de los honorarios. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el tema de los honorarios? ¿Cuánto se paga por el acompañamiento? ¿A quién y cuándo? ¿Sí? Que es un punto importantísimo aclararlo desde el inicio de ese acompañamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la hora o de la jornada de trabajo? ¿Sí? Algo que lamentablemente sucede hoy en día es que obras sociales prepagas y demás, al acompañamiento terapéutico lo pagan muy poco, pero muy poco, ¿sí? Entonces, mayormente se acuerda, y además de que lo pagan muy poco, perdón, te pagan 3 meses atrasados. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría acordamos? Por decirlo de una manera, un extra que lo abona la familia. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, muy en cuenta. Porque como les dije, es muy poco lo que pagan las obras sociales o las prepagas, pero muy poco. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la hora, de la jornada, del mes o lo que fuera? ¿Sí? Otra cosa, ¿quién es o quién será el responsable de realizar ese pago? Porque en algunos casos, como le dije recién, es la familia, en otros casos la obra social es la prepaga y en otros casos es el propio paciente quien cumple esa función. ¿Sí? Y por último hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces de a quién se le va a pagar se le abona al terapeuta, que el terapeuta luego nos abona a nosotros, en otros casos se le abona al coordinador del acompañante terapéutico y en otros casos se le abona al mismo acompañante terapéutico. Entonces esto también hay que plantear. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quedó más que claro? Otra cosa importante. En el caso de, por ejemplo, salidas o paseos, ¿sí? También eso debe pautarse previamente. ¿Quién va a absorber esos gastos? ¿Por qué? Porque muchas veces, quien lo abona es el acompañante terapéutico. En otras ocasiones, el paciente. Obviamente que, por lo general, y lo que debe corresponder, es que esos gastos corran por cuenta del paciente. Pero también aclárenlo desde un principio. ¿Sí? Porque ha pasado muchísimas veces. Esto de que, a ver, un acompañamiento, vamos a suponer, no sé, en el hogar, pero que al mismo tiempo el acompañante terapéutico lo acompaña a sus terapias. El tema de un remis o un taxi, que lo terminaba pagando el acompañante terapéutico y esa plata nunca era retribuida nuevamente. Entonces, también aclárenlo. ¿Sí? Después, otra cosa también importante, aclarar todo lo relativo con interrupciones regladas. Es decir, vacaciones, imprevistos, qué modalidad va a tomar frente a las llegadas tardes, qué modalidad se va a tomar ante ¿cómo decir?, la ausencia del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, estamos haciendo, como les planteé, ante un acompañamiento terapéutico escolar. Y el niño se enferma y no va durante toda la semana a la escuela. Bueno, a ver, esa semana que el niño no fue a la escuela, ¿yo la cobro, no la cobro? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que
yo como acompañante terapéutico tengo una cita al doctor para la próxima semana, que ya lo tengo, ¿no? Otra cosa puede pasar que nos enfermamos un día para el otro, eso está contemplado. Pero vamos a suponer que tengo una cita médica para el martes próximo a las 10 de la mañana. Pero tengo que informar a la familia, mirá, el próximo martes a las 9:30 me voy a tener que retirar, tengo una cita al médico, pero todo con antelación. Y ver qué medidas se toman. ¿Sí? Todo lo referido al encuadre este que estuvimos viendo es pautado a través de un contrato. En el cual en ese contrato obviamente que van a estar todas estas variables que mencionamos. Y una cosa, luego de haber sido acordadas y consensuadas con el paciente y con las familias y demás, no lo podemos cambiar. ¿Sí? Y es importantísimo explicar el encuadre a la familia. ¿Sí? El encuadre es lo que nos va a ayudar a nosotros a sostener la tarea, sin perder de vista, como les dije antes, de qué se trata el trabajo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro lo que es el encuadre? Más que claro, que hay que aclararlo desde el vamos, porque muchas veces también nos pasa esto de que nos realizan una entrevista de trabajo, sea cual fuera el trabajo, y a uno como que le da cosita preguntarle, ¿cuánto me va a pagar? Entonces no lo preguntamos. ¿Sí? Yo siempre digo, lo primero que tenés que preguntar es cuánto te abona, sea cual fuera el trabajo. ¿Sí? Por más que lo necesites, porque no tenés para comer, tenés que preguntar cuánto te abona. En cualquier trabajo. Que yo creo que el encuadre, lo puedo decir que da para todos los trabajos, ¿no? Fuera cual fuera. ¿Sí? A ver, no sé, Claudia, yo la contrato a Claudia para que me limpie mi casa. Una suposición. Mira, Claudia, yo te necesito los lunes, los miércoles y los viernes 2 horas para que me mantengas mi casa. Perfecto, Claudia me va a decir, bueno, a ver, ¿en qué horario querés que vaya esas 2 horas? Y yo mayormente me gustaría que sea por la mañana. No sé, qué sé yo, de las 9 a las 11 de la mañana. Perfecto, 2 horas, no 2 horas y media ni 3, 2 horas. Y Claudia me va a decir, ¿y cuánto me pagas la hora? Y Claudia, yo te voy a estar pagando la hora 1.200 pesos. Y Claudia iba a decir, che, bueno, me pagas, bueno, pero son 2 horas. Esto. Claudia me dijo que sí. Pero después Claudia me vino a las 3 semanas y me dice, pero me pagas muy poco porque a mi compañera ya le pagan 6.000 pesos la hora. Pero Claudia, yo te dije que te iba a pagar 1.200 pesos la hora. Y vos lo aceptaste, Claudia. Entonces Claudia, ¿qué tendría que hacer? O renuncio o me callo la boca. Porque Claudia va a decir, pero ni le limpio el baño, le paso un poco de lavandina que haya olor y ya está, mi trabajo ya es ese. Pasa con todos los trabajos lo mismo, chicos. Entonces el encuadre, desde cero, desde el vamos, así de cabecita de uno. Pues vienen todas las quejas. Las quejas que nos hacen mal a nosotros y obviamente que no ayudamos al paciente. ¿Sí? Entonces, desde un principio, aclarado todo lo que tenga que ver con el encuadre y todo eso va por escrito en el contrato. ¿Sí? Todo. No se olviden, un contrato es un documento legal, es un respaldo. ¿Ok? Bien. Charlamos de las modalidades, las diferentes modalidades que tenemos en el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien, tenemos modalidad institucionales. Es una, ¿sí? Donde nosotros como acompañantes terapéuticos nos insertamos en una institución
acorde a una estrategia de equipo. En el caso, por ejemplo, de escuelas, como dije antes, hospitales, psiquiátricos, geriátricos, hospital de día, una institución privada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí nosotros en la modalidad institucional nos podemos insertar con el fin de acompañar a un sujeto, ¿sí? A partir de la demanda de este equipo, sosteniendo esta estrategia desde lo particular de ese caso, que a eso nosotros lo llamamos acompañamientos individuales. ¿Sí? Pero ustedes saben que dentro de una institución también se implementan estrategias grupales de acompañamiento, donde muchas veces en estas estrategias grupales un acompañante o varios acompañantes contienen, coordinan, ¿sí? Realizan talleres, pueden ser talleres de reinserción social, pueden ser talleres de reinserción laboral o comunidades terapéuticas, o por ejemplo sucede en los hospitales de día donde tenemos estos acompañamientos grupales. ¿Sí? Otro tipo de modalidad serían los acompañamientos ambulatorios, ¿sí? Que en este caso el acompañante se desarrolla fuera de la institución. ¿Sí? Bien, en el hogar, por ejemplo, ¿sí? Que aún es más importante los acompañamientos ambulatorios, la claridad del encuadre y el contrato de trabajo. ¿Sí? Coordinar la frecuencia, el lugar, las horas de acompañamiento, obviamente que van a ir según la estrategia planteada por el equipo. ¿Sí? También en los acompañamientos ambulatorios pueden intervenir un acompañante o varios acompañantes. ¿Sí? Cuando esa estrategia incluye varios acompañantes, es recomendable que se incorpore un coordinador. ¿Sí? Además de los terapeutas o el miembro que esté a cargo de ese equipo, ¿sí? Un coordinador de equipo. Y después tenemos lo que serían internaciones domiciliarias. ¿Sí? Que acá sí podemos, se puede plantear el tema de que por ahí el acompañado necesita que se cubran varias horas del día. Cuando se necesita que se cubran varias horas del día, o las 24 horas del día, se necesita un grupo rotativo de acompañantes. ¿Sí? Obviamente que eso va a ser muy bien evaluado porque ustedes saben que tener personas 24 horas del día tiene un costo bastante alto. ¿Sí? Pero no un costo solamente, hablando de la parte económica, sino el desgaste del equipo terapéutico. ¿Sí? Entonces, mayormente, ¿qué se realizan? Turnos, podemos decir, rotativos de acompañantes terapéuticos que abarquen las 24 horas del día. ¿Sí? Todo lo que serían horas diurnas y lo que serían horas nocturnas, siempre obviamente según la estrategia planteada. ¿Sí? Y en este caso aún es más importante la presencia del coordinador del acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿Bien? Bien, entonces las modalidades son 3, institucionales, ¿sí? Perdón, acompañamientos ambulatorios y lo que serían internaciones domiciliarias. ¿Sí? Bien. Con respecto a las áreas de inserción, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo les dije que si bien el acompañamiento terapéutico surgió en primer momento para abordar a aquellos pacientes con patologías severas que presentaban por ahí un desafío para el terapeuta, como era la psicosis, las adicciones, con el pasar del tiempo, ¿sí? Ha ido ampliando todo ese campo de abordaje a diversas patologías y diferentes contextos, ¿sí? Siempre sin perder la especificidad y la singularidad del rol. Pero a medida que ese campo de acción también se va ampliando,
nosotros nos vemos obligados a pensar y a formular especificidades teóricas y técnicas para cada una de esas áreas. Hoy en día se pueden distinguir varias áreas de inserción que se las voy a nombrar para que ustedes las sepan y sepan dónde podrán, o con quiénes, mejor dicho, podrán trabajar. Esas áreas de inserción es adicciones, ¿sí? Bulimia y anorexia, lo que sería depresiones y trastornos del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico, también pacientes con riesgo suicida, psicosis, retraso o discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, ¿sí? También niños con dificultades de integración escolar, lo que sería también patologías genéticas o patologías neurológicas, tanto en adultos como en niños. Y los últimos dos tenemos pacientes con cuidados paliativos y la tercera edad. ¿Sí? Por eso les hablaba antes de diversas patologías y también diferentes contextos donde el acompañante terapéutico puede desempeñar su rol, ¿sí? Entonces teníamos adicciones, le dije, bulimia y anorexia, fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgo suicidas, depresiones y trastorno del estado de ánimo, tercera edad, retraso o discapacidad mental, psicosis, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, patologías genéticas y neurológicas, tanto en niños como en adultos, y me falta una. Autismo, lo dije, y trastornos graves infanto-juvenil. Retraso y discapacidad mental. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, con todos estos diferentes tipos de patología son los que nosotros, como acompañantes terapéuticos, podemos trabajar. ¿Bien? Bien. Por último, lo que vamos a ver hoy, ¿se acuerdan que yo les hablé mucho del vínculo? Y que le dije que para formar un vínculo hay diferentes momentos. ¿Sí? Quiero que toquemos ese tema de los diferentes momentos, según curas de Mauer y Reisnicky, ¿sí? Que plantean que en el vínculo acompañante terapéutico acompañado se puede distinguir en realidad diferentes momentos. ¿Sí? Tenemos un primer momento que sería el inicio de la relación, donde muchas veces al inicio de la relación todas las actitudes son dominantes, ¿sí? Al comienzo de la relación del paciente con su acompañante, que muchas veces ese principio es de sospecha, de desconfianza, ¿sí? De malestar, pero también puede ser que sea de transferencia masiva, prematura, ¿sí? Bien, a ver, todos saben que un vínculo no se forma de un día para el otro. Bien, entonces, este primer vínculo sería el inicio de la relación. Después tenemos, vínculo no, momento sería el inicio de la relación. El segundo momento sería el momento de mayor aceptación del vínculo, que eso sucede luego de un tiempo de reconocimiento, de ajustes mutuos, ¿sí? Donde acá la relación, acompañado paciente, comienza a ser un poco más accesible para ambos, donde acá ya entraría todo lo que es la empatía, el sentido común del acompañante, obviamente que se va a hacer necesario para poder desplegar estas distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje que establezca el equipo. Luego tenemos el tercer momento, que es el momento de la consolidación del vínculo, ¿sí? Que es difícil por ahí hacer una división en etapas de la evolución de una
relación que es afectiva, pero que a la vez es terapéutica. ¿Sí? Es bastante por ahí difícil diferenciarlo. ¿Sí? Porque muchos alumnos también me plantean, y profe, ¿cómo hago para formar un vínculo, pero al mismo tiempo no debo ser su amigo o su amiga? Es difícil, ¿sí? Por eso tenemos que tener muy, muy en claro cuál es el objetivo del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué cuando se plantea esto de no amistad o no trabajar con familiares? Porque por ahí a uno le resulta difícil el no. ¿Sí? Y por querer empatizar o por querer que la otra persona, el individuo, no se ofenda o lo que fuera, es sí, sí, sí. Y en el acompañamiento terapéutico, como les dije, nosotros vamos a tener que seguir una estrategia donde van a estar bien planteadas esas estrategias o lo que debemos hacer en el día a día, y hay cosas que no las podemos retrasar. ¿Sí? Porque el paciente se encaprichó de que no la quiere hacer y como es mi amigo, ay, me da lástima. Entonces, no, lo vamos a dejar para más adelante. No. Pero en un momento de la consolidación del vínculo, por ahí se hace complicado. ¿Sí? Tiene que ser, a ver, un vínculo donde tenga relación con un alto compromiso y que ese compromiso sea recíproco, tanto nuestro como del paciente. ¿Sí? Obviamente que cuando nosotros consolidamos un vínculo, se hace mucho más fácil para ambos, ¿sí? Para cumplir con el objetivo. ¿Bien? Y también plantean un cuarto momento, que yo siempre le agrego un quinto, que pueden estar de acuerdo o no, después me lo dicen. El cuarto momento es la finalización del acompañamiento, donde acá sería que en realidad ellas distinguen en realidad dos, podemos decir, modalidades en el cierre de un proceso de un acompañamiento. La primera modalidad que no hay ningún problema, ya 5 segundos y terminamos. Después lo ves grabado, ¿sí? Que tengas una linda semana. Les decía esto de la finalización del acompañamiento. Ellos plantean en un primer momento, o una primera modalidad de cierre, es la que por ahí todos desearíamos de antemano, como digo yo, que sea una separación planificada, que sea una separación gradual, que sea una separación respetuosa del tiempo del paciente y la elaboración del duelo por esa pérdida, por esta despedida. Y la otra separación, o la otra modalidad de separación, sería las separaciones abruptas. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Separaciones o situaciones donde el paciente es arrancado del tratamiento, ¿sí? Sin un espacio ni tiempo siquiera para poder explicar las necesidades que despierta esa interrupción. Y yo acá le agrego una más que también iría en la finalización, perdón, del acompañamiento, que sería cuando el paciente fallece. ¿Sí? Que también es una finalización del acompañamiento. ¿Sí? No para el paciente, sino para nosotros y para la familia. Y nosotros también debemos seguir. Nosotros como acompañantes, al formar un vínculo, obviamente que una separación de este tipo trae consigo un duelo. Porque nosotros también perdimos algo. Entonces yo le agrego ese otro momento que pasa mucho con personas
en etapas terminal, por ejemplo, con las personas adultas mayores. Entonces le agrego ese otro momento de finalización de un acompañamiento, ¿sí? O de un vínculo. ¿Bien? Bien, la clase que viene vamos a tratar de terminar con lo que sería el módulo número 1. De igual manera, yo ya les voy a ir habilitando el módulo número 2 para que ustedes lo tengan, lo vayan leyendo, ¿sí? La próxima clase, ¿de qué vamos a charlar? De la relevancia del rol del acompañante terapéutico en la actualidad, en Argentina, más que nada. Vamos a estar haciendo la diferenciación de acompañante, se me fue la palabra, perdón, acompañante terapéutico y cuidador, y vamos a estar diferenciando también lo que es hospital de día y hospital de noche. ¿Sí? Bien. Y de paso, volvemos a retomar y a nombrar las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Yo ya estoy entrando al campus virtual, bueno, no quiero olvidarme de habilitarles el próximo módulo para que ustedes ya lo tengan, ¿sí? Bien, porque, como saben, además de lo que vamos a ver la clase próxima, nos queda hablar un poquito de la ética en la intervención del acompañante terapéutico, ¿sí? Pero de igual manera quiero que ustedes ya tengan lo que es el módulo número 2. ¿Bien? El módulo número 2 es un solo PDF, ¿sí? No es largo tampoco, que se llama Nociones Básicas de la Psicología en General. ¿Sí? Pero ya se los habilité para aquel que quiera ir leyéndolo. ¿Sí? Así que nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Acuérdense de siempre esperarme esos 5 minutitos que vengo de la clase anterior. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber compartido este momento. Que tengan una hermosa semana. Como les digo siempre, que recién comienza, así que vamos a ponerle toda la mejor onda y vayan leyendo, vayan estudiando. Porque ustedes saben que cuando se termina un módulo, viene la parte más linda. La parte más linda. Ahí es un módulo así cortito, no se me quejen. No se me quejen, que así. 7 páginas debe tener el módulo. Bien, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? Y tengan una hermosa semana, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes por estar. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.